Hola mis amigos, qué bendición nuevamente estar alrededor del nombre de Jesús y de su maravillosa palabra. Y más que el nombre de Jesús, estar en Jesús. Eso es todavía mejor. Bueno, Dios nos lleva siempre a más y siempre digo lo mismo. Amo la vida cristiana porque es dinámica, porque siempre Dios tiene algo nuevo para enseñarnos y esto siempre también digo lo mismo, la sacó el Señor del estadio. Esto me ha revolucionado, esta palabra que Dios me ha enseñado en este último tiempo, pero, de una manera extraordinaria. Y estoy muy feliz de poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes lo que Dios me ha dado en su infinito amor y su infinita misericordia. Entonces vamos a disfrutar, los invito para que oremos y entremos en lo más hermoso que existe, que es su palabra, su enseñanza, su dirección, su cuidado. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque tú nunca nos abandonarás, no nos has dejado, tú no nos has abandonado, tú siempre, Señor de los cielos, estás con nosotros, tu gracia y tu favor nos sostiene, tu amor nos ayuda. Padre, gracias, gracias por tu Santo Espíritu que está también aquí, somos tu templo hermoso, Señor, somos sellados por tu Santo Espíritu, a donde quiera que vayamos, somos reconocidos como hijos del Rey. Hoy te bendecimos porque tu gracia y tu favor están con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy te doy gracias, Señor de los cielos, porque contigo soy más que vencedora. Gracias porque desde la victoria oramos, desde la resurrección oramos, porque juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Señor, gracias, y he resucitado en amor, he resucitado en paz, he resucitado en descanso, en disfrute, he resucitado, Señor de los cielos, en humildad, en sanidad, en liberación, en prosperidad, Señor, en riqueza. He resucitado en todo lo que es mi Señor Jesucristo. Él es el admirable consejero, príncipe de paz. He resucitado en admiración, en consejo, Señor, en paz, porque tengo al único, al que es así. Dios, gracias, Señor, omnipotente, omnipresente y todopoderoso. Oh, Ramashini Matuli Basei, gracias por este tiempo maravilloso. Señor, cada corazón hoy declaro en el nombre de Jesús que será edificado como el mío, Señor, y más todavía. Declaro en el nombre de Jesús esta verdad, que tu palabra hará lo que debe hacer, lo que está proyectado, programado, previsto por ti, para que haga nuestros corazones según tu obra preparada. Hoy recibo esta palabra con fe. Y declaro, Señor, que cada uno de los que está ahí escuchando la recibe con fe en este momento, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a más. En el nombre glorioso de Jesucristo. ¡Amén! Bueno, mis amigos, hoy vamos a hablar de algo extraordinario. Hemos titulado este programa o este tema, Descanse, disfrute, no sufra. Descanse, disfrute, no sufra. A eso nos ha llamado Cristo, a tener una vida de descanso, una vida de disfrute, una vida de reposo, a no estar sufriendo, sino en medio de toda circunstancia, estar disfrutando, descansando. Pero miremos cómo ¿y de qué manera lo podemos hacer? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4, del 35 al 41. Dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Hay otras versiones que dicen que estamos por morir. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó
en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Y este pasaje ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero hoy el Señor me ha enseñado algo diferente con respecto a este pasaje. Miren cómo estaba Jesús durmiendo en medio de la tempestad. O sea, estaban al borde de la muerte. Yo no puedo entender cómo Jesús estaba descansando de esa manera. Tiene que haber una paz interior muy grande, muy profunda, sobrenatural, para que en medio de una tormenta y de una circunstancia de muerte esté reposando, esté descansando y no estar sufriendo. ¿Quiénes estaban sufriendo? Bueno, los otros ya se consideraban que muertos. ¿Y qué hicieron? Pues fueron y lo llamaron. Y prácticamente lo que le hicieron fue un reclamo. ¿Acaso no te importa? ¿Cierto que estamos por naufragar? Dice aquí la palabra de Dios en esta versión, Reina Valera contemporánea. No es que a Jesús no le importara. Es que Él estaba en su descanso, no tiene miedo de la muerte, no tiene miedo de los malos sucesos, no tiene miedo de lo porvenir. Él toma autoridad en cada una de estas cosas. Entonces podríamos preguntarnos, o sea que si no lo levantan, ¿se mueren? No, muy seguramente no. De pronto lo hubiera despertado ya el agua ya encima y prácticamente la barca ya naufragando, pero hubiera hecho lo mismo, porque siempre permaneció en paz y en descanso. En medio de la escasez, ahora entremos a nuestro plano, en medio de la escasez, de la enfermedad, problemas familiares, deudas, negocios estancados, problemas laborales, problemas sociales, problemas legales, delincuencia, carestía, terrorismo, guerras, malas noticias. ¿Será que nosotros estamos viviendo como Jesús en medio de una situación de muerte, en descanso y en disfrute? Y nada de lo que está en la palabra de Dios está ahí porque sí. Es porque de ahí nosotros tenemos que aprender. Y sí, hay situaciones muy fuertes y muy difíciles, pero la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos permanecer en esa paz, en ese descanso, cuando me están diciendo, usted declárese en quiebra, usted cierre todo porque ya no va más, usted perdió a su familia, usted perdió su salud, usted perdió lo que le correspondía. ¿Y cómo permanecer en descanso? Y sobre todo, callar el viento y la tempestad, porque no solamente fue que él permaneciera en descanso. Y creo que el tema central y donde yo más me voy a enfocar es cómo permanecer en ese descanso, en ese reposo, en ese disfrute en medio de las circunstancias difíciles. Esto es profundísimo, es seguir el ejemplo de Jesús y Él nos da las herramientas. Miren lo que dice. Ya estudiamos lo que dice Marcos. Ahora miremos Efesios 2, del 4 al 7. Miren esto que dice, tan espectacular. Ya este tema lo iniciamos en los temas anteriores, porque de aquí en adelante voy a seguir hablando prácticamente de lo mismo, porque esta es una nueva revelación, es una nueva manera de vivir y no la podemos desaprovechar. Efesios 2 del 4 al 7 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también, junto con Él, nos resucitó. ¿Quién nos resucitó? El Padre. Y asimismo, nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Nos sentó al lado de Cristo Jesús. Chicos,
colabórenme por favor con la silla. Vamos a ver lo que significa que nos sentó junto a Cristo. ¿Qué significa esto? Sentarnos, aquí tengo una silla. Es que es reposar, es estar cómodos, tranquilos. Y resulta que en los lugares celestiales, es decir, mi espíritu está sentado con Cristo. Recuerden que Dios es espíritu y nosotros estamos sentados junto a Cristo. O sea, esto es un privilegio enorme. Dios Padre quiso, le plació sentarnos junto a Cristo en los lugares celestiales. Entonces, usted en el espíritu, ¿cómo está? Sentado. Pero no en cualquier asiento ni en cualquier lugar. Donde está Cristo, está su espíritu sentado. Así como me ven, sentadísimos, descansando, reposando, disfrutando. ¿Y saben otra cosa? Lugares celestiales arriba, mirando para abajo. Porque esto del mundo, esto que está ocurriendo en la tierra, es decir, mi vida, desde mi espíritu lo veo junto a Cristo. Y en el espíritu que tengo la respuesta y la solución a todas las cosas. Eso es estar sentados. ¿Por qué habla la Biblia específicamente que nos sentó? Porque eso significa que Cristo, ¿cómo está? Sentado, en reposo, en descanso, y asimismo debemos estar nosotros. Dios no está creando ahorita soluciones, ya las tiene. Lo vimos en los temas anteriores, sobre todo en el anterior. Ya todo está hecho. Él es el principio y Él es el fin. Pero quería que esto no se nos olvide nunca, por eso quise que lo hiciéramos, que me sentara específicamente, o sea, que fuera así, como dice aquí la palabra. Nos sentó al lado de Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Si eso dice la Biblia, así es. Usted y yo, en el Espíritu, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y cómo qué hacemos con eso, verdad? Yo siempre me pregunté eso. Y bueno, yo estoy en los lugares celestiales, pero y sí soy bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y también dice acá, ay, y estoy sentada junto a Cristo en los lugares celestiales. ¿Saben lo que significa? Que al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu tuvo salvación. Recuerde, creo que esto también lo mencioné en el tema anterior. Nuestro cuerpo, pues va a morir. Las emociones van a cesar. O sea, la mente, las emociones, la voluntad, el intelecto, todo cesa. Eso que es inmaterial. Y lo físico vuelve al polvo. Pero el espíritu se salva. El espíritu recibió salvación y ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué ocurre? Significa que mi espíritu recibe salvación y recibió toda la provisión de Dios. La bendición, las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades. Y nos vamos perfeccionando, dice la palabra de Dios, hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Porque nosotros somos parte material e inmaterial. Mi cuerpo, donde quiera que me vean, no importa la edad que tenga o la forma en cómo esté, me van a identificar como Ángela. Y mis emociones también. O sea, tengo una identidad, porque el espíritu realmente ni siquiera yo lo puedo ver, pero yo sé que tengo un espíritu porque tengo una relación con Cristo y vivo de una manera diferente desde que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿De qué se trata entonces? Que aunque tengamos un cuerpo físico y áreas inmateriales como la mente, las emociones, el alma, la voluntad, los pensamientos, estos deben
ser alineados a nuestra nueva naturaleza. Por eso es que la carne no se convierte. Por eso es que la Biblia dice que la carne va en contra del espíritu. ¿Por qué? Porque la carne se va por lo que oye, por lo que ve, por lo que huele, por lo que gusta, por lo que toca. La carne tiene que ver con lo que se siente, pues, y con lo que estamos viendo. Debemos alinear y de acuerdo a lo que yo siento, también yo pienso. Y de acuerdo a lo que yo pienso, eso siento. Yo pienso que una persona no me quiere y de repente no la quiero. Porque yo pensé que esa persona no me quería, decido también bloquearla de mi vida. Fíjense, algo que pensé lo volví una realidad para mi vida. Esa es la parte inmaterial. Y la parte material, el cuerpo, cuando tengo pensamientos de miedo, de angustia, de preocupación. ¿Qué pasa con el cuerpo? Siente dolor de estómago, que la cabeza le duele, que le duele una pierna, que le duele la cintura, que se enferma, que da ansiedad, depresión y dolores físicos, enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque no están alineados con el espíritu. Es algo que necesitamos empezar a alinear. Ya empezamos, hace mucho tiempo, porque en ese proceso y en ese camino nos lleva el Señor, el Espíritu Santo y su palabra. Es divino. O sea, por eso el Señor, yo no puedo decir que esa fue la razón, pero Dios es tan lindo. Tenemos 2 contra 1, o sea, el cuerpo, la parte física y la parte no física, llamémosle el alma, pero también, sí, tenemos 2 contra 1, el cuerpo y el alma, digámoslo de esa manera, o el cuerpo, el alma, las emociones, la mente, la voluntad, ¿en contra de qué? Del espíritu. Y estamos muy acostumbrados y muy educados, digamos así, hemos educado nuestro cuerpo y nuestros sentimientos y nuestros sentidos a vivir de una manera diferente a estar seguros, tranquilos y disfrutando junto con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ubicar. No van a estar al mismo nivel, pero sí va a gobernar mi espíritu sobre estos y estos van a estar mejor. Mi cuerpo, mis emociones, dejo de ser tan nerviosa, tan miedosa, de angustiarme tanto, de preocuparme tanto, de ser iracunda, de ser pendenciera, como dice la Biblia, jactanciosa, mentirosa, de todo. ¿Por qué? Porque el espíritu va creciendo, el espíritu va tomando de Cristo. Estoy unida a Cristo en el espíritu, pero voy tomando más de Cristo. O sea, yo tengo que enseñarle a mi cuerpo y a mi alma, a mi carne, lo que es vivir en el espíritu. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Y miren, forma un papel importante. Dimos un tema aquí chéverísimo acerca de la mente. Hay varios temas, de los últimos fueron wow. Y yo digo wow porque aprendí tanto, y es que la vida cristiana consiste en renovar nuestra mente, en transformarme de mi mente de las costumbres del mundo, de perfeccionar todo en el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que yo vivo en Cristo, en el Espíritu, allá donde estoy sentada junto con Cristo. Pero ojo, mi espíritu está acá. Pero ese espíritu está sentado junto con Cristo. Yo estoy unida a Cristo. Eso es algo que yo no se los puedo explicar porque realmente yo creo que lo comprenderemos cuando estemos con Cristo. Sí, de verdad. Pero eso es una verdad. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, es. No tenemos, creamos o no creamos, es. Si ya recibimos a Cristo, mi espíritu está sentado junto con Cristo. Yo estoy sentada junto con Cristo. Esa es mi realidad. Vea o no vea, oiga o no oiga, sienta o no sienta, esa es la verdad. Porque ¿dónde está escrita? En la palabra de Dios. No se trata de si yo creo o no creo. Esa es una verdad. Esa es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Debo yo enseñarle a mi cuerpo
y a mi carne en general a vivir y a experimentar los beneficios de la salvación que recibimos el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Tenemos beneficios, hay riquezas que nosotros tenemos que conocer, escudriñar, encontrar y vivir para vivir de esa manera como el Señor quiere. Fíjense esto, hablando del descanso y del reposo, de la quietud realmente, porque es estar en quietud, pero ojo, no quiere decir que no trabajemos más, no hagamos más nada, porque ese es el reposo, esa es la quietud. No. Estamos hablando de otro tipo de reposo y otro tipo de quietud. Miren lo que dice proféticamente en Isaías. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la manera para vivir diferente, para vivir bien? Miren esto. Isaías 30:15 dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y en la confianza estará su fortaleza, pero no quisieron. Esto hablaba del pueblo de Israel. Ellos dijeron, nos vamos para Egipto y se fueron. Y pues no lo pasaron bien, no les fue bien. Pero aquí dijo el Señor, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. ¿Sabe? Nuestra salvación fue en arrepentimiento. Reconocimos que éramos pecadores, recibimos el perdón de Cristo y en reposo, quiere decir en gracia, en descanso, recibimos la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es no de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8 me parece que dice eso. O sea, aquí hablaba de la salvación. Ustedes no tienen que hacer nada para ser salvos. Solo necesitan arrepentirse, ¿cierto? Y creer, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, en la quietud y en la confianza está su fortaleza. Y dice otra versión, que en la quietud y en la confianza está nuestro poder. ¿Y qué es quietud? Sentarnos, reposar, descansar de todas las circunstancias difíciles. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo sobre el cabezal de la barca, con una almohadita. No lo despertaban ni los truenos, ni los vientos, ni los relámpagos, ni la tempestad. La quietud y la paz en la que él estaba descansando era inamovible. No se la podían quitar. Y así nosotros vamos a aprender a vivir. No importa lo que estemos atravesando. La paz, el reposo, el descanso, el disfrute lo tenemos en Cristo. Y vamos a aprender a vivirlo hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuándo es el día para que descanse? Yo no sé cuáles serán sus circunstancias en este día, pero piense en esa situación que quisiera, que no estuviera pasando. Piense en esa situación que quisiera que no estuviera viviendo. Y vamos a ver cuándo dice Dios que usted debe empezar a descansar. Mire, esto es divino. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del 6 al 14. Pero vamos a mirarlo por partes. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, o sea, para ustedes y para mí. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, es decir, el pueblo de Israel, porque desobedecieron a Dios. Entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy, dice la Biblia, y esto es divino. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Miren, queridos, el tiempo es hoy, ¿saben? Trate de agarrar el mañana, imposible. El mañana sabemos que está, pero no es nuestro tiempo. Y ayer
ya pasó, ya no está. Realmente el que siempre está es hoy. Hoy es el día para que usted y yo descansemos de esa circunstancia que está viviendo, por la cual ha llorado, por la cual se ha entristecido, por la cual ha dejado de dormir, por la cual se ha enfermado, por la cual ha estado ansioso, por la cual ha estado abrumado, frustrado. Hoy es el tiempo para empezar a descansar y a disfrutar de lo que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Bueno, cuando hablamos de descansar, dice, o de reposo, dice, denota en griego clásico, dice, en un hacer cesar o poner a reposar. Y nosotros tenemos que cesar de sufrir, de angustiarnos, de preocuparnos, de afanarnos, de no creer, de tener miedo. Todo esto es incredulidad tenaz. Pero tenemos que aprender a qué, y vamos a aprenderlo hoy. ¿Cómo es que nosotros el día de hoy vamos a aprender a descansar en medio de toda circunstancia? Verso 11. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y miren esto, amigos, cuando estamos aquí hablando de hacer todo lo posible, dice, haga todo lo posible. Otras versiones de la Biblia dice, esfuércense por entrar en el descanso o en el reposo de Dios. Requiere un esfuerzo. Cuando el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué le dijo el Señor? Nunca se aparte tampoco de tu boca este libro de la ley. Y aquí nos dice, hagan todo lo posible para permanecer, para entrar, en ese descanso. Y después dice, porque, aquí dice esta versión, pues la palabra, pero las otras versiones dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquí dice, es viva y es poderosa. O sea, cuando le dicen a Josué, esfuércese y sea valiente, y a nosotros nos dicen, esfuércese por entrar en el reposo de Dios, haga todo lo posible. ¿Qué significa, queridos? Que nosotros tenemos que esforzarnos en permanecer en la palabra de Dios. Esa es la silla sobre la que nosotros nos sentamos, básicamente. Ese es el reposo en el que nosotros estamos. La palabra de Dios. Tengo deudas y situaciones difíciles. ¿Qué hago frente a eso? La palabra de Dios. Hay un pasaje para cada situación. Lo hablamos en los temas anteriores. Lo sigo repitiendo en esta. Hasta que a nosotros, por la médula, o sea, en los tuétanos nos entre la palabra de Dios y nos haga vivir de manera diferente. Y cuando me acuerdo de esa situación terrorífica, de esa situación angustiante, de esa enfermedad, Señor, ya sufriste este dolor en la cruz, aunque el dolor me esté agobiando, aunque vea que la enfermedad crece, Jesús, tú moriste por mí en la cruz. Tú lo hiciste por mí y yo me declaro sano. Enfermedad no te acepto, llamo a la sanidad porque en Cristo soy sano, porque ese es el deseo de Cristo, que yo tenga sanidad y medicina, porque ese es su deseo. ¿Qué significa esto? Que eso es que sentarme en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Recuerdan? Juan 1, Él es el Verbo. ¿Y el Verbo quién es? El Verbo es la palabra de Dios. Y cuando dice aquí, hagan todo lo posible para entrar en ese descanso, miren, hagan todo
todo lo que sea necesario para permanecer en la palabra de Dios. ¿Y no les parece? Cada vez que hay una situación, decimos, ¿y qué voy a hacer ahora? Y ahora sin plata, y ahora no tenemos seguro, y ahora no tenemos esto, y ahora ¿qué va a pasar con mi vida? Y ahora me siento un incapaz, y ahora ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué dice la Biblia? Dice lo que sí va a pasar, lo que ya pasó, lo que ya está provisto. Eso dice la palabra de Dios. Eso es sentarme junto a Cristo en los lugares celestiales. Eso es hacer que mi vida sea regida por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que dice mi carne, ni lo que dice el mundo, ni lo que dice el diablo. ¿Cómo fue confrontado Satanás? Escrito está, la palabra misma, el verbo mismo. ¿Qué hace Satanás? Obedece. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y es la única que es viva y es eficaz, como una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir, amigos? Que en el alma, ¿qué decimos? Nos angustiamos, nos preocupamos, nos distraemos, nos enfermamos, nos llenamos de agobio, de frustración, pero entra la palabra de Dios y ¿qué hace? ¡Pah! La corta del espíritu, no domina el espíritu y entra la palabra de Dios y ¿qué hace? Que yo empiece a vivir lo que Cristo vivió en la barca, en el cabezal, en medio de la tormenta, en medio de los vientos, en medio de la tempestad. Y para eso es la palabra de Dios, es que es divino. No es en vano que el verso 12, antes del 11, después, sí, antes estaba el 11, diga, hagan todo lo posible por entrar en ese descanso. Es responsabilidad mía. Pero si en lugar de confesar la palabra, yo estoy confesando lo que dicen los exámenes, lo que dicen las circunstancias, voy a quebrar, voy a perder, ya no tengo solución, estoy perdido, estoy aniquilada, perdí todo el esfuerzo de mi vida. No, no y no, no lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esfuércese por entrar en el reposo. Jesús, no hay nada, está escrito, no hay nada difícil ni imposible para ti. Tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de poder y yo creo en esa justicia y yo creo en ese poder. ¡Wow! Queridos, es demasiado maravilloso. Entrar en el reposo es vivir en la palabra de Dios, sentarme en la palabra de Dios, caminar sobre la palabra de Dios. Es divino. Y voy a preparar un tema que el Señor me ha enseñado acerca de caminar, lo que es caminar en el Espíritu, caminar en la palabra de Dios. ¡Wow! Divino. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz, es cortante. Dice que discierne los pensamientos, las intenciones de mi corazón. Todo lo que hay en mí, si tiene dolor, amargura, tristeza, es la palabra de Dios. Lo sana y lo saca de ahí. Pero yo tengo que confesarla, decretarla. Ahora, no es solamente eso, hasta que me sea revelado. ¿Cuándo nos es revelado? Pídale, Señor, revélame que tú me provees en todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Jesucristo. Yo lo confieso, pero yo veo que no llega la solución. Revélamelo, pero sígalo confesando, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. No mis palabras, no mi queja, no mi llanto, no mi angustia, no mi afán, no mi preocupación, sino entrar en el descanso y en el reposo de Dios. Y es decretar la verdad de Dios. Cuando yo descanso, me ocupo de vivir en el Espíritu. Y cuando yo no descanso, me ocupo de vivir en mi carne. Y mire lo que ocurre cuando yo decido actuar en mi carne y cuando decido actuar en el Espíritu. Miren esto. ¿Cómo fluyo? Romanos 8, del 6 al 15 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa ocuparse de la carne? Cuando hablamos de la mentalidad carnal, significa los sentidos, lo que siento, lo que veo, lo que oigo. Claro, me llegó el recibo, un recibo impagable, una cuota impagable. Y tal vez sí, fue mi irresponsabilidad.
Pero Dios en su misericordia nos ayuda, mis amigos, porque Él llevó nuestra vergüenza en la cruz. Pero pues obviamente nos arrepentimos, cambiamos de sentido. Es decir, oiga, esto lo hice mal, Señor, me arrepiento, ahora tomo este rumbo. Tengo que vivir por presupuesto, tengo que hacer esto y hago obras dignas de arrepentimiento. Es decir, empiezo a actuar. Ahora, no significa que Dios, cuando ya, o sea, yo tengo que estar obrando para que Él actúe. No, 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 estamos en su gracia, en su favor inmerecido, en su ayuda divina. Y Él conoce nuestras debilidades. Ay, no, Dios es demasiado divino. Cuando me ocupo de la carne, viene muerte. Cuando me ocupo de pensar en la situación, trae muerte. Me ocupo de pensar cómo lo soluciono, qué hago, qué le digo, a dónde voy, a quién llamo, qué hago, no sé qué, y todo el día en eso, y mantengo angustiada y afanada y perturbada. Carne, muerte, dice la Biblia. Es decir, no me va a ir bien. Muerte, dice. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice verso 7, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes, bueno, ahorita les hablo del verso 9, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren, padres de familia que quieren transformar a sus hijos, ¿saben? Descansen en el Señor. Hagan escudos de honra sobre sus hijos. Proclamen lo que Dios dice de sus hijos. Esposas, proclamen lo que Dios dice de sus maridos. Así no lo estén viviendo. ¿Por qué? Porque es que la verdad está por encima de la mentira y el Espíritu trae vida. Es decir, vamos a ver los frutos de confesar lo que Dios dice de sus hijos, de su marido, de las personas. Nosotros no podemos cambiar a las personas. El único que puede transformar es Cristo. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a que eso sea una realidad y a descansar. Yo proclamo sobre mi hijo esto. Porque ¿qué es lo normal proclamar? Lo que el diablo ha enseñado. Que no sirven, son insensatos, peleones, desobedientes, groseros, y del marido un tacaño, un grosero, un mantenido, un no sé qué, no hace nada, no ayuda. No, proclamemos honra. Decretemos honra. Cuando escuche por acá que el diablo le está hablando mal de una persona, por acá tiene que salir honra. Por acá tiene que salir honra. Yo lo vivo continuamente. Escucho algo de una persona en mi mente y puede ser algo real, o sea, la persona es así. Es lo que he visto, no es que sea así, esa no es su verdad, esa no es su esencia. ¿Yo qué hago con mi boca? Confesar honra. ¿Se lo merece o no? No nos importa. Pero yo confieso lo que dice su palabra. Eso es maravilloso. Eso es ocuparme del Espíritu. Dice, pero ustedes, nosotros, verso 9, no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, dice, a ustedes, queridos, ustedes viven según el Espíritu, sentados junto a Cristo en los lugares celestiales. ¿Ven? Qué cosa tan maravillosa. O sea, toda la palabra es una. Toda la palabra me lleva a lo mismo, es Cristo. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo ganó por usted y por mí en la cruz. Luego, queridos, nosotros estamos ya diseñados para vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Para vivir vida y no para llamarla muerte y estar en muerte. Porque nuestro cuerpo tiene vida, pero nuestra área financiera muerta. Nuestro cuerpo tiene vida, es decir, todavía caminamos, comemos, respiramos, dormimos, pero nuestra familia destruida, muerta. Nuestro cuerpo y nuestras emociones tienen vida y a veces no la mejor, muchas veces, pero todo lo que está a mi alrededor, muchas áreas están muertas. Esa no es la voluntad de Dios. Ustedes y yo estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Tenemos que fluir en la vida. Y miren, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Por medio de quién, amigos? Del Espíritu Santo. Es que nosotros solos no lo podíamos hacer, pero nos dio el Señor el privilegio de ser templo, casa del Espíritu Santo, para vivir como en el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que dijo Cristo. ¡Wow! O sea, toda su palabra, pero la tengo que leer, la tengo que estudiar, la tengo que escribir, tratar de memorizarla, porque si no, ¿cuál es mi herramienta? ¿Cuál es mi herramienta? Hace muchos años yo trabajé con un médico dermatólogo y le tenía un miedo a todas esas cosas de sangre y eso. Pero bueno, ese fue mi trabajito que me salió y agradecí muchísimo. Entonces el doctor me dictaba las cosas, yo hacía las recetas médicas y él me dictaba unos nombres inentendibles. Y tienen que ser con una ortografía también específica, porque eran los nombres de los medicamentos. ¿Saben qué hice? Yo tenía 18 años, creo que todavía no los, apenas iba a cumplirlos. Creo que yo entré antes de los 18 o a los 18 años entré a trabajar. Bueno, él tenía un poco de muestras médicas donde estaban los nombres de los medicamentos. ¿Saben qué hice? Una lista de los nombres de los medicamentos y me los aprendí. Y me aprendí para qué servían. O sea, me volví casi que un vademecum ahí dermatológico porque era un médico dermatólogo. Pero era mi herramienta de trabajo. Yo no quería que me echaran por inútil. Yo hice todo, me esforcé por entrar, por quedarme en ese trabajo. Ahora esforcémonos nosotros por permanecer en el reposo de Dios que trae resultados en todas las áreas de nuestra vida. Pero saben, suena fácil, pero en medio de las circunstancias no es tan fácil. Pero en Cristo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. No es tan fácil que a mí me duela el estómago y yo decir yo soy sana en el nombre de Cristo Jesús, pero el dolor no se quita. Y sigo declarando eso. Y sigo confesándolo. Y sigo confesando que Dios me provee en todo, pero no tengo el dinero todavía. Pero llega. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios cumple su preciosa y maravillosa palabra. Y Él ya murió por todo esto. Esto es divino. Dice el verso 12 y 13, maravillosos. 13 dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Y por medio del Espíritu es que también la confesión a la palabra de Dios. Miren esto tan lindo. Cuando a mí me da miedo algo, alguna mala noticia, alguna circunstancia, me pegan unas timbradas el cuerpo, o sea, que yo sentía el miedo. Yo ahora inmediatamente le digo, miedo, te largas de mi vida. Carne, no sientas miedo. Emociones, no sientan miedo. El Señor está conmigo. ¿Qué creen que pasa, mis amigos? Se va el miedo. Entonces, para nosotros combatir y contrarrestar, porque el miedo es un enemigo. El miedo nos hace producir ira, el miedo nos hace reaccionar de forma incorrecta, nos paraliza o nos acelera a hacer cosas que no sirven. El miedo quiere volver a entrar. Miren esto, dice el verso 15, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de cobardía que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuál es el secreto? Fluir en la adoración. Abba, Padre, es que yo me deleite en mi papá bello y lo adore y le diga lo bello y hermoso y poderoso que es Él. El miedo va a querer entrar a través de ¿qué? Comentarios de las personas, diagnósticos, cosas que oímos y vemos y aún que sentimos. El miedo va a querer entrar, pero nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de poder. Por el Espíritu Santo echamos fuera el miedo. Es enemigo, es una trampa. El diablo la usa tremendamente. ¿Qué sentimos cuando llega un recibo que no podemos pagar? Miedo. ¿Qué sentimos cuando nos dicen que vamos a perder de pronto el trabajo? Miedo.
miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a no poder, miedo a no ser capaces, miedo a que las cosas salgan mal. Es una mentira, mis amigos. El miedo no corresponde a nuestras vidas, sino el poder y el fluir en el Espíritu Santo. ¿Cuándo tengo miedo? Cuando estoy creyendo algo que no está en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo siento miedo cuando estoy creyendo más en la circunstancia que en lo que dice la palabra de Dios. Siempre piense eso, no lo olvide. Ahí se siente miedo, cuando no tengo la palabra de Dios en mi mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando yo pienso en Dios y en su palabra, confío. Sí. ¿Y tengo qué? Tengo paz. Y yo tengo que seguir declarando la palabra de Dios. Óiganme, no es que físicamente esté sentada todo el día aquí confesando la palabra de Dios, confesándola y no trabajo. No, estoy trabajando confesando la palabra de Dios. Estoy haciendo negocios confesando la palabra de Dios. Estoy llamando a la cartera amorosa confesando la palabra de Dios. Estoy haciendo todo lo pertinente para la enfermedad confesando la palabra de Dios. Me estoy tomando los medicamentos conforme a la palabra de Dios, porque aunque sean medicamentos, operan y actúan en nuestro cuerpo por el poder de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, yo sigo siendo diligente en todo, haciendo mejor mi trabajo, pero confesando la palabra de Dios, buscando nuevos negocios, nuevas oportunidades, pero confesando la palabra de Dios. Señor, tú abres caminos en el nombre de Jesús. Esto es muy lindo. Primera de Pedro 2:23 dice la palabra de Dios, dice que al 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Todo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Permanece para siempre. Uy, esto es espectacular. Entonces, ¿cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos disfrutar, no sufrir? Solo, recuerden, sentados estamos junto a Cristo, reposando ¿en qué? En su palabra, reposando en lo que Él tiene establecido para nosotros. No es difícil. Qué cosa tan difícil. Pero tampoco es eso tan sencillo, sí, en medio de una circunstancia. Es que nos tenemos que levantar. Y estamos en el mundo, y dice la Biblia, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ya venció el mundo. La palabra, el verbo hecho carne, venció el mundo y nosotros estamos unidos a Él y somos más que vencedores. Y dice la Biblia, nuestra fe ha vencido el mundo. O sea, amigos, tenemos todas las de ganar. No tenemos por qué estar agobiados, angustiados, preocupados, sufriendo. La Biblia dice, descanse, disfrute, repose. Esa realmente es la voluntad de Dios. No resta más que decir, Señor, gracias. ¿Qué tal si oramos? Vamos a aplicar esta palabra, de claro que la aplicamos, que nos volvemos unos hacedores de esto que hoy hemos aprendido. Ya no más angustiados, ya no más agobiados, ya no más derrotados, frustrados y entristecidos. No, levantémonos como guerreros a confesar todos los días la palabra de Dios. Y si ve a su marido frustrado, angustiado, amargado, confiese lo que él es en Cristo. Y va a haber el cambio, la transformación. Pero normalmente, ¿cómo amanecieron? No, pues ahí. El otro sigue igualmente amargado. No, pues sin trabajo. No ha llegado nada de negocios, no ha llegado nada de clientes. No, esta enfermedad no da descanso. ¿Ven? Ese lenguaje trae muerte. La vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, declare vida, palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Vamos a orar, mis amigos. Y vamos a darle gracias a nuestro buen y amado Señor. Bueno, y aprovechemos porque en el programa anterior hicimos un tema acerca de orar con autoridad, pero la oración, hicimos la oración con diferentes tópicos para que ustedes, todo basado en la palabra de Dios, para orar en línea con la palabra de Dios. O sea, ya tenemos más herramientas. O
sea, váyase al programa anterior y empiece a confesar y amplíe esa lista. Todo lo que oramos fue palabra de Dios o es palabra de Dios. Bueno, Padre, gracias. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos a descansar, a disfrutar, a vivir en reposo, a alegrarnos, a poder sobrellevar circunstancias, Señor de los cielos, de la manera como Cristo las llevó. Jesús, si podemos estar, sí, ahora mismo en la barca, pero tal vez podemos estar actuando como los discípulos, que estaban desesperados porque se iban a morir y vieron la muerte y se sintieron muertos, pero tú dormías, descansabas, reposabas. Y hoy renuncio, y vamos a renunciar, queridos. Yo renuncio a estar agobiada, a estar preocupada, a dejar que mi carne me gobierne y me domine. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a estar, Señor de los cielos, en tristeza y en dolor, en frustración, sintiéndome incapaz, insuficiente. Cuando tu palabra dice, Señor, que tú eres suficiente, tú eres mi suficiencia, tú me completas. Dios, hoy renuncio a todas esas mentiras. Hoy renuncio a dejarme dominar por mi carne, por mis emociones, por mi mente, Señor, por mi cuerpo, por lo que veo, por lo que siento, por lo que oigo. Señor de los cielos, hoy renuncio a atarme con las palabras de mentira, Señor, que dice el mundo, que dice el diablo, que dice mi carne, Señor. Hoy en el nombre de Jesús renuncio. Hoy me declaro, Señor de los cielos, una mujer llena del Espíritu Santo. Declárese lleno del Espíritu Santo. Y hoy mírese, tómese un momento ahora para mirarse sentado o sentada junto a Cristo en los lugares celestiales. Allí nos puso el Padre. Eso es maravilloso. Porque Jesucristo nuestro Señor está con nosotros. Estamos unidos a Cristo. Y estamos llamados para vivir en su reposo, para hoy entrar en su reposo, en su descanso, en su deleite, en su disfrute. Hoy, Señor, renuncio a la angustia, a la tristeza, al afán, a la preocupación, al agobio. Renuncio a sentirme fracasada, quebrada, entristecida, dolida. Renuncio en el nombre de Jesucristo al miedo. Renuncio al agobio y a la tristeza en el nombre de Jesucristo. Y ustedes, demonios, se largan de mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy proclamo lo que soy. Soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de poder está en mí. Y tengo poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder de las tinieblas y nada me hará daño. Y tengo poder, Señor de los cielos, en tu hermosa palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús confieso lo que está escrito en tu palabra, que soy más que vencedora. Confieso lo que está escrito en tu palabra, que tengo vida. Confieso lo que está en tu palabra, que la paz de Cristo está en mi vida. Y hoy recibo tu paz y respiro tu paz y descanso en tu paz. Confieso, Señor de los cielos, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Confieso que soy más que vencedora, que tú me provees en todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Jesucristo. Confieso, Señor, que tú me das descanso. Confieso, Señor, que estás por encima del miedo, que estás por encima de mi circunstancia, que estás por encima de la ruina, que estás por encima de la pobreza, que estás por encima de la enfermedad, del dolor, de este problema familiar, laboral, de este problema judicial. Estás por encima, Señor. Yo decido creer. Estás por encima de mis vicios. Estás por encima de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. Estás por encima, Señor, de todo lo que está ocurriendo en mi casa. Señor, estás por encima, Dios, del desempleo, Señor. Tú estás por encima. Tú moriste, Cristo, y yo morí contigo. Tú resucitaste y yo resucité, porque el poder de la resurrección me resucitó junto con Cristo y estoy sentada, Señor, junto a ti. Y hoy, Dios, alineo mi mente, hoy le doy la orden a mi alma, a mi cuerpo, a mi mente, a mis pensamientos, a mi voluntad, que se alineen con la verdad, con Cristo, con el Espíritu.
Arrumashini marrumanita la yenei talai, hete mashanai, y el cuerpo se sujeta, y mi mente se sujeta, y mis emociones se sujetan ante Dios y su palabra, ante el poder del Espíritu Santo. Y le va a hablar ahora a esa enfermedad. Enfermedad, no te quiero más en mi vida, no te acepto. No te presto más mi estómago, no te presto mi cabeza más, no te presto nada. Eres ilegal, Cristo ya pagó por mí. Cristo ya me perdonó y yo soy libre. Y te vas, enfermedad de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ruina, eres ilegal en mi vida. Yo resucité en riqueza, en sabiduría para hacer riquezas. Resucité en multiplicación, en fructificación. Resucité en abundancia. Luego, ruina, te ordeno que te vayas de mi casa, de mis negocios, de mi trabajo, en el nombre de Jesucristo. Y hoy declaro, Señor, tu verdad. Tu verdad, Señor, es que yo estoy enriquecida en Cristo. Yo estoy, Señor de los cielos, provista de todo por Cristo. No tengo falta de ningún bien en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de oscuridad le doy la orden que quite sus sucias manos de mi vida, de mis finanzas, de mi salud, de mi casa, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Tengo al admirable en mí. Tú, Jesucristo, eres el admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Señor, y estoy unida a ti, y yo soy digna de admiración, no por mí, sino por Cristo que está en mí. El admirable está en mí, y yo morí junto con Cristo al menosprecio y resucité a la honra y a la admiración, no a la envidia, Señor, y al odio, no, sino resucité en la gracia y en el poder y en el favor, y estoy revestida de tu gracia, Señor, y así me veo, y así lo confieso, y así lo declaro. Y Señor, pido que me sea revelado cada día más espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Cristo, en lo que yo tengo en Cristo, en lo que soy en Cristo, en lo que Cristo es en mi vida, en lo que puedo por medio de Cristo, en lo que me corresponde porque Cristo ya pagó el precio. Revélame, Señor, porque el buen tesoro del cielo ha sido dado para mí. Jesús, gracias, qué bondad, qué misericordia. ¡Qué grandeza, Señor! ¡Cuán alegre me siento, Señor! Y tan alegre, tan llena, Señor. ¡Ay, Dios! Tan complacida con esto que nos estás enseñando. Padre, quiero agradecerte por alimento espiritual, Señor, porque tú nos permites a mi esposo y a mí preparar estos temas. Dios, yo sé que hay muchos que se nutren de esta palabra. Ay, Padre, pero yo me nutro tanto, que mi corazón, Señor, te agradece tanto, Dios. Ay, qué grandeza, Jesús. Muchas gracias porque tu palabra es maravillosa. Y esta fue una de las maneras que me diste. Ay, mi Dios, qué grandeza. Te alabo, Padre mío, y hoy declaro, Señor, que nos levantamos en el fluir de Dios, en el Espíritu, en victoria, en reposo, en descanso, y en el nombre de Jesús echo fuera todo sufrimiento para la gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, un placer estar con ustedes en este día. Sigamos disfrutando de esta maravillosa palabra y nos vemos en el próximo programa.